Bienvenidos a una nueva transmisión de Ventana Sanmartiniana, el webinar oficial de la Universidad de San Martín de Porres, filial sur, que llevamos cada miércoles a las 7 de la noche, donde tratamos los temas de coyuntura, lo que pasa en la macrorregión sur y de lo que es de interés nacional. Para el día de hoy, señores, vamos a estar compartiendo con ustedes el tema La verdad sobre el puerto Corío. Mucho se ha dicho y hoy vamos a tratar el tema con el especialista que nos va a dar toda la información que nosotros necesitamos. Pero antes voy con el saludo de mi compañera Lorena Nova. ¿Cómo estás, Lorena? Buenas noches. Hola, Erich, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches a cada uno de nuestros espectadores, tanto en sala como a través de nuestras redes sociales. Este tema titulado La verdad sobre el puerto Corío, justamente nos va a permitir aclarar cómo es que nace, cómo surge este proyecto, y hemos invitado para esta ocasión al autor del proyecto. Hace poco el gobierno regional mencionaba acerca de la importancia de poder construir y empezar a trabajar los proyectos del puerto Corío, aún sabiendo que ya existe el proyecto, ya existen los estudios. Y es por ello que vamos a iniciar con nuestro webinar de hoy, que se titula La verdad sobre el puerto Corío. Esta transmisión en vivo también será replicada, ¿no?, en los países de Alemania, Inglaterra, Holanda, España y Estados Unidos, donde se encuentran inversionistas y socios de este proyecto. Yo no le quiero quitar más tiempo al doctor Carlos Corso Holguín, porque él es el responsable, él es la mente maestra de haber creado, elaborado y estructurado todo este proyecto que hoy lo va a explicar. Doctor Carlos Corso, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Lorena. ¿Cómo está? Buenas noches. Bien, bien, muchas gracias. Gracias por la presentación, muy gentil. Y todo lo que has dicho es absolutamente cuadrado en la verdad. Eso es bien. La gente que va a escucharnos. A eso me refiero. Y también a través de nuestras redes nos siguen nuestros estudiantes y público en general. Doctor Carlos Corso, el tiempo es suyo para que usted nos pueda explicar justamente sobre estos estudios del puerto Corío. Bueno, muy bien, muchas gracias. Vamos a empezar haciendo una pequeña historia, un pequeño antecedente, y luego entramos de pleno a lo que es la técnica del puerto. En los años 2000, cuando inició el ingeniero Vera Bayón su mandato como presidente regional, tuvo una visión que era hacer la ciudad tecnológica Corío. Y para esto consiguió unos socios coreanos. Esta ciudad no progresó. Los coreanos decidieron por fin salir de Perú e irse a Centroamérica a hacer el proyecto. Pero quedó la idea del puerto. Así que Daniel Vera Bayón conectó con el ingeniero Francisco Vélez González y con mi persona para que sigamos la idea de los estudios. Así que con Vélez, con Paco, como así le llamaba yo, nos recorrimos toda la costa de Arequipa, buscando una zona donde pudiera darse las condiciones. Y esta historia es bastante interesante y larga, pero no tenemos que abreviarla. Encontramos la zona de Corío, donde no había bajos, parecía haber una batea bajo el mar. Y eso lo vimos porque la loma que tenemos atrás de la playa de Corío, a 4 kilómetros de la línea costera, tiene una altura de 700 metros. Y luego más atrás baja y vuelve a subir en la pampa, a la cota 700. Quiere decir que igual se repetía en el mar. Hicimos los estudios y encontramos que había que así era el asunto. Así que en el 22 de marzo de 2007, después de hacer los estudios, presentamos la idea del proyecto la idea del proyecto a la región Arequipa. La idea del proyecto se conformaba de
4 tomos, la idea del proyecto, no era el proyecto mismo. Lo presentamos, como ahí dice, en 2007, 4 tomos, ¿no es cierto? 4 tomos, donde se decía primero qué es la idea del proyecto, qué es el proyecto, cómo se va a hacer. La segunda era qué impacto socioeconómico iba a tener. El tercero era la propuesta de construcción de los europeos, de los señores Intervention, que estaban interesados en construir, financiar, buscar financiación, hacer los estudios. Y por fin, los planos primarios de la idea del proyecto. Esta idea del proyecto fue presentada al gobierno regional de Arequipa y el gobierno regional de Arequipa, en ese momento en Lopip estaba el doctor Ismodes. El doctor Ismodes inmediatamente nos conectó con posibles interesados en esto, que eran la gente de Rondonia y del Acre. Fuimos a Rondonia y el Acre, hicimos presentaciones, hicimos varios trabajos, y en el interín nos conectamos con los señores Zamin Resources, desde Londres, con el señor Pramod Agarwal y Pragmen Bajaj. Estos señores vieron la idea del proyecto y acordaron financiarla. Así que caminamos en este sentido, y como este señor era ferroviario, con él hicimos el anteproyecto de la conexión ferroviaria entre Corío y La Joya, como ustedes están viendo ahí. Muy bien, avanzamos en esto, teníamos la propuesta de ellos de financiar el proyecto por $650 millones en ese momento. Así que, presentado esto a la región, en octubre del 2007, la región aprobó el proyecto. Pasa a la próxima página, por favor. La región aprobó el proyecto Corío para que lo podamos desarrollar. La siguiente página, donde está filmado. Esta aprobación, por supuesto, conllevó una serie de cosas, como esto era el Consejo Regional que lo aprobaba, y nosotros pasábamos ahora al Ejecutivo, que era el propio presidente. Teníamos que aprobar ahora el contrato para este desarrollo. Mientras tanto, ya habíamos hecho el contrato con los Zamin para hacer la financiación. En ese momento no nos recibieron los abogados. El departamento legal nos tuvo más de un mes esperando y no nos recibió. Y en el momento que fuimos ya con el directorio a preguntar qué pasaba y firmar los acuerdos con Zamin, el señor Elvis Jump, el señor Elvis Jump, muy suelto de huesos, me llamó y me dijo: muy bien, doctor, ya está todo aprobado, ya vamos a firmar, pero usted queda fuera porque esto lo vamos a manejar por administración directa. Señores, el proyecto se cayó. Los señores Zamin retiraron su propuesta y se quedó en nada. Muy bien, el gobierno regional empezó a promover el proyecto con nuestros documentos, con la idea del proyecto nuestra, que lo llamaron Proyecto Corío, y lo empezaron a promover en los bancos aquí, lo llevaron al banco Interbank para que les busque inversionistas, etcétera, etcétera. Para eso nosotros nos contactamos rápidamente con Intervention, cuya carta ya han visto, para continuar qué podíamos hacer. Así que los señores nos dijeron: en este momento nosotros nos conectamos
con Delta Marine Consultants para empezar a hacer el perfil del proyecto. El perfil del proyecto demoró 6 meses en hacerse por súper expertos holandeses, gente que sí maneja el mar, y nos dieron un perfil que constaba de 10 capítulos y 120 ítems especializados para estudiar. Así que, señores, empezamos los estudios después de tener primero la idea del proyecto, luego el perfil del proyecto, que no se los puedo presentar porque está, pues, no está empastado, ¿no es cierto? Porque eran hojas. Y luego empezamos a hacer los estudios para hacer el anteproyecto. Caminamos en esto y en el 2014 presentamos el anteproyecto al banco, a los Interbeton, al banco inglés, Barclays, y a Proinversión, con la propuesta de Anglo Energy Refining Corporation, cuyo presidente era el señor Miguel Puga, peruano, amigo mío, que vivía, claro, muchísimos años en Londres, con la propuesta de poner $2.500 millones si es que el proyecto se aprobaba en Perú. Y esta carta se la dirigió ni más ni menos que al ingeniero Carlos Paredes, que para la sazón era ministro de Transportes y Comunicaciones. Señores, vamos a financiar este proyecto. Desgraciadamente, no hubo respuesta. Proinversión desechó, no contestó nada, y Carlos Paredes no dijo nada, y nuevamente se cayó el proyecto, se cayó la propuesta de Anglo Energy, y con muy caballerosos saludos nos dijeron hasta pronto, hasta la próxima. Nosotros no nos amilanamos, sabíamos que podía ser así, continuamos los estudios. Esta vez ya era el 2015, 2016, seguimos profundizando, porque esto no para, como dijo el doctor Quintanilla, por más que tienes el estudio con la factibilidad hecho, hay que profundizar y seguir profundizando, y nunca va a parar. Seguimos profundizando y ampliando los estudios y los conocimientos que teníamos sobre el proyecto. Afortunadamente aparecieron 2 brillantes jovencitas, Adriana Chama Salazar y Jennifer Talavera Lozada, ¿no? Brillantes jovencitas estudiantes de la Universidad Católica, y para entonces pupilas del doctor Quintanilla, quienes iban a hacer una tesis sobre el impacto económico de Puerto Corío. Fui su asesor externo con mucho gusto, aclaro que no les cobré, claro. Entonces, iniciaron los trabajos de economía, financiación. Ya nosotros habíamos contratado varios economistas de Arequipa para que puedan hacer el estudio económico, y no lo lograban hacer. Por eso resalto la intervención de estas jóvenes, porque no lograban concebir cómo funcionaba, cómo era la carga, cuál es el valor, etcétera, 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 porque hay que saber una cosa básica. En los puertos mundiales, la carga, una vez que una tonelada está en un buque y acodera, esa tonelada vale $6, el tenerla ahí. Y cuando la carga está en el muelle, pegada al buque, vale otros $6. Por lo tanto, el valor de una tonelada en estiva, en el muelle, en el puerto, vale $12. Es lo que debe cobrar un puerto, $12. Advierto que en Sudamérica cobran hasta $30 los puertos, ¿no? Todos los nuestros. Muy bien. Estas jóvenes estudiaron el proyecto y consiguieron, cuando todo lo teníamos bastante bien, se los di y les dije, ok, ahora vuelvan esto soles, dólares, dinero. E hicieron el estudio de factibilidad. Ese estudio de factibilidad se llevó al Barclays Bank y al BBVA. Lo presentamos, el estudio de factibilidad.
presentamos la evaluación económica financiera y fue aprobada. Fue aprobada por los dos bancos. Por lo tanto, ellos promovieron la intervención de financiadores y encontramos a National Group China, que a la sazón se volvió National Group Perú. Hicimos un consorcio y en el año 2019 pusieron un stand-by letter of credit por 500 millones de euros para financiar el proyecto, señores. Lo presentamos el 11 de octubre del mismo año al BBVA, con relación al Barclays, etcétera, pero fue el 11 de octubre de 1910, del 2019. Un mes después cerraba China por pandemia. Nosotros dijimos, bueno, gracias a Dios todavía no se hizo el efectivo, no se mandó el primer tranche, que era de 25 millones de dólares para iniciar los trabajos, porque ¿qué haríamos? Pues esta pandemia va a estar hasta abril, por ahí, en mayo ya nuevamente estaremos trabajando. Hasta hoy no se ha prendido la luz. Poco a poco se está iluminando. Por lo tanto, en octubre del 2021, cuando ya empezamos, durante la pandemia seguíamos trabajando y conseguimos un grupo de inversionistas relacionados con el Barclays Bank y el BBVA de Brasil, Estados Unidos, Inglaterra y España, que estaban dispuestos a trabajar e hicieron una entidad que le llamaron DEPCON, solamente para esto y conseguir fondos. Estudiaron, ampliaron los estudios e hicieron un desarrollo integral, que no solo era puerto, sino parque industrial, ferrocarril, aeropuerto, Ciudad Corío, y la Ciudad Corío tenía también, era autosostenible, tenía muchísimas cosas como teatro, hospital, escuelas, es decir, una cosa integral, y además un proyecto de ferrocarril que unía Matareni e Hilo con Corío. De ahí nos uníamos al ferrocarril del sur, a Puno, de Puno 100 kilómetros a Desaguadero, nos juntábamos con el ferrocarril de Bolivia y empezábamos a usar tratados para salir de Puno a Puerto Maldonado, al Acre y Rondônia, y conectarnos con los ferrocarriles de ellos. Eso fue el 2021. Para esto pedimos una audiencia con el gobierno regional, con la Autoridad Portuaria Nacional. Se presentó este directorio de importantísima gente, encabezado por Jerry Grunbaum, que era el CEO de este grupo, abogado americano, muy reputado. Nos presentamos ahí, le presentamos el proyecto integral, inversión de 7.500 millones de dólares. El señor Patiño, a la sazón presidente del gobierno de la APN, nos dijo que en Sudamérica y en Perú no se necesitaba un hub de ninguna manera y que si queríamos algo podíamos hacer un puerto pequeño para cargas pequeñas de minerales, porque no había tanto, aun cuando le presentamos la potencialidad de minerales de 60 millones de toneladas anuales de la zona sur, Apurímac, Cusco, Puno, etcétera. Se la presentamos porque tenemos la información de Energía y Minas. Sin embargo, él dijo que no necesitaban. Y es más, cuando presentábamos la solicitud, el estudio y la aprobación tomarían 3 años. El señor Grunbaum y los directores le dijeron, señor, si nosotros estamos proponiendo a un país, a un representante del gobierno del país, del Ministerio de Transportes, una inversión de 7.500 millones, esperamos que la aprobación sea en una semana. Así que le agradecemos esto, cortaron y se fueron, señores. Nuevamente se cayó, parecía que se caía el proyecto. Lo tenemos en vivo, y la condición ahora para continuar es que ya tengamos los permisos antes que ellos intervengan.
En el inicios de este año, conocimos que la gobernadora regional estaba promoviendo y quería impulsar Corío, lo que nos pareció muy interesante. Pero de repente vimos que el señor que maneja la OPIP, otra vez este señor Jump, decía que, por supuesto, que iban a firmar acuerdos con la Autoridad Portuaria Nacional para desarrollar y hacer los estudios de Corío, hacer los perfiles, y convocó a autoridades y a instituciones como el Colegio de Arquitectos de Arequipa, para que de una vez vean esto y vayan a hacer un... Entonces, señores, nosotros inmediatamente presentamos una carta a la gobernadora regional, como ya estábamos protegidos porque hemos inscrito el proyecto en Indecomic como propiedad intelectual y propiedad técnica, ya protegidos por el Estado, y que no nos pase otros chascos, fuimos a la gobernatura y dijimos, señora, aquí le ofrezco el proyecto Corío, que ya está completo. No tiene usted ya que estudiarlo ni hacer nada. Acá lo tiene. Pasó un mes y no contestó, esta boca es mía. Así que inmediatamente hice una carta igual y la presenté al presidente del Consejo Regional, quien también no atendió el tema porque no sé qué puede estar pasando, pero de todas maneras, señores, el gobierno regional no tiene jurisdicción para manejar un puerto como Corío. Y me parece bastante extraño que quieran desarrollar algo que ya está desarrollado y que ya lo saben, a ciencia cierta, que está desarrollado. Muy bien, esa es la historia del periplo que hemos pasado trabajando en Puerto Corío. Pero ahora vamos a una cosa bastante más interesante y simpática, que es ¿por qué Puerto Corío? ¿Para qué Puerto Corío? ¿Qué significa? ¿Qué es la idea? Miren, señores, Sudamérica exporta al Asia 200 millones de toneladas al año. 200 millones de toneladas al año. ¿Tienes ahí una imagen, por favor? De las exportaciones a sitios como toda el Asia, ¿no? Toda el Asia, en proporciones grandes. La más grande es Brasil, que son 150 millones de toneladas. Muy bien, ahí ustedes ven, por ejemplo, Brasil, comercia con China, Brunei, Australia, etcétera, etcétera. La más importante es China, Japón y Rusia, pero tiene toda una gama de República de Corea, etcétera, etcétera. El Perú hace lo mismo en menor proporción, pero ahí. Pero ¿qué pasa? Vamos a ver ahora cuáles son las rutas que se usan para estas exportaciones y para las rutas generales en el globo. Básicamente, de Sudamérica salen rutas de la zona del oeste, de Perú, Chile, Ecuador, salen las cargas rumbo a Long Beach en Estados Unidos. Ahí se consolida la carga y cruzan al Asia. Eso usan 13.000 millas de recorrido. Las zonas que vienen de Brasil salen unas por Canal de Panamá, suben a Long Beach, y las otras por Sudáfrica, entran a la zona de la India y luego pues a Vietnam y toda la vuelta hasta entrar a Australia, a entrar al Pacífico hasta Japón y Rusia, China, Japón y Rusia. Esas son las rutas actuales. Muy bien. Ahora, ¿dónde se ubica? Ya sabemos cuáles son las rutas. ¿Qué buques se usan? Los buques que se usan para estas rutas oceánicas son los Super Post-Panamax, que ustedes ven ahí, el Ultra Large Container Vessels. El Ultra Large Container Vessels es un buque de 400 metros de eslora, 400 metros de largo, 60 metros de manga de ancho y cala hasta 22 metros. El Super Post-Panamax es un buque de 320 metros de largo, 42 metros de ancho y cala hasta 18
metros de profundidad. Esos son los buques que se usan. Los otros no pueden, porque son carísimos. Casi se necesitan la misma tripulación o más, los buques chicos, y los nuevos son totalmente tecnificados y computarizados. Son buques maravillosos. Entonces, estos son los buques que es el puerto. Entonces, vamos a ver nuestro puerto. ¿Dónde está ubicado? Nuestro puerto se ubica en la costa occidental, en el área central de la costa occidental de la América del Sur. Y tiene como hinterland Perú, Brasil, Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Bolivia. No hablo de Panamá, no hablo de Colombia ni Venezuela, porque el hub de ellos es Panamá, ya está muy cerca. Y eventualmente Colombia podría entrar, Ecuador y Colombia podrían entrar por los puertos que tienen Manta y el puerto colombiano, que ahora del Pacífico, que ahora se Buenaventura, ¿no es cierto? Podríamos tener acuerdos con ellos. Muy bien. La ubicación del puerto, la ven ahí geológicamente, el verde es el río Tambo, y el puerto está hacia el sur en esta especie, ¿cómo señalar? No. En esta especie de cordillerita pequeña que se ve ahí. Muy bien. La ubicación oficial está al sur, a 20 kilómetros del río Tambo, se ubica nuestro puerto. Las condiciones geológicas, ¿qué significa? Básicamente las batimetrías. Vamos a las batimetrías, por favor. Las batimetrías de Corío es una batea, y la isóbata de los 30 metros, que es donde debe ponerse un puerto, donde debe estar en un rompeolas más allá. He oído hablar que unos dicen que la profundidad de Corío es de 50 metros y por lo tanto se puede hacer superbuques. Si usted va a poner un rompeolas a los 50 metros, la pirámide de Keops, ¿no es cierto? La base de la pirámide de Keops es chica. Una rompiola de 50 metros de profundidad para contener esa masa de agua sería ilógica. Muy bien. La isóbata de los 30, que es técnicamente donde se debe hacer un rompeolas, está a 1 kilómetro de la línea costera a lo largo de 10 kilómetros, desde Punta Playuelas hasta las playas del norte de Corío. 10 kilómetros. Quiere decir que tenemos una profundidad igual desde la línea costera, que tiene 0 de profundidad, hasta los 30, hasta el kilómetro que tiene 30 metros de profundidad. Eso es una cosa excepcional. Así que no sé si podríamos acercar un poco desde Punta Corío, por favor. A ver, más arriba, ¿se ve? No se ven muy bien los números, bueno, lo siento. Entonces, a partir de ¿qué pasa con las olas? ¿Por qué tenemos que ver mucho las olas? Como todos conocemos nuestra costa, las olas golpean de frente. Eso quiere decir que de frente a la línea costera podemos poner un rompeolas. Las olas embaten contra y mueren ahí, porque una ola no va a desplazar toda la masa de agua para pasar por un lado, esa masa gigantesca del océano. La ola muere. Si no fueran de frente y fueran de lado, cuando pone usted un rompiolas frente a la costa, lo que hace la ola que viene de lado, un remolino gigantesco. Y sucede lo que ha sucedido en Lima, que hicieron un rompeolas, hicieron una especie de muelle al sur de la playa de La Herradura, y el remolino que provocó desapareció la playa de Herradura. Muy bien, tenemos ahora los terrenos. Antes de seguir hablando de esto, tenemos que hablar de los terrenos de Corío. Tenemos unos terrenos ya con
registrados, amplíenlo un poco más, por favor, ¿ya? Con partida electrónica, terreno de propiedad del Estado, la primera de dominio en nombre del Estado peruano, y arriba, si ustedes pueden distinguir, dice, anexo 3, terreno de propiedad del Estado para proyecto Megapuerto Corío. Esto se inscribió al Estado peruano, aquí no ha habido denuncias ni nada, se inscribió al Estado peruano con todos los trámites legales, y esto se ha inscrito en el año 2010. Han pasado ya 5 años de que nadie objetó la propiedad, nadie dijo que esto se superpone a denuncias ni nada, por lo tanto está sentado al 2022, ya está oleada y sacramentada la propiedad. Además, hay la habilitación urbana de estos terrenos, dada por bienes nacionales a nuestro proyecto. Muy bien, ahora viene el diseño del puerto. ¿Cómo vamos a hacer el puerto, señores, usando estos terrenos? Muy bien. Primero, la línea costera no la vamos a destruir. Generalmente dice la gente que cuando van a hacer un puerto, cortan la línea costera, rompen la línea costera, ahí ponen piedras, hacen el muelle y el mar choca ahí, luego más afuera pones el rompiolas. No, señores. Nosotros respetamos la línea costera y la playa. Desde nuestras zonas mandamos espigones hacia adentro, adentro hacemos los muelles y más atrás de los muelles, al kilómetro, se hace el rompeolas. Esos muelles, señores, tienen una altura de 30 metros. Por otro lado, de 22 metros de profundidad. Pero por otro lado, el fondo de esta, de tal suerte, perdónenme que siga, de tal suerte que respetamos la formación natural. No tenemos que romper nada, ni destruir nada, ni cavar, ni nada. Simplemente usamos lo que tenemos para ampliarnos como el puerto. Muy bien. Esta posibilidad nos hace que tengamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 kilómetros de muelles. 12 kilómetros de muelles. 3 kilómetros de muelles con profundidades de 28 metros, si queremos hasta 28 metros, y las otras desde 20 metros hasta 4, que son los espigones que entran. El fondo de la zona de portuaria está compuesto por una roca que se llama granito y granodiorita. Y esta además tiene encima una masa de arena de 10 metros, totalmente consolidada. No es arena de sedimento, ¿no? En las pruebas que se hicieron, que ahí las mostramos, las pruebas que se hicieron, pruebas de buzos, ¿no? Los buzos entraban y tenían los fondos hasta... Perdón, los buzos entraban y tenían profundidades, se paraban en el fondo, no veían nada y sin embargo podían seguir mirando el mar sin ningún problema. Digamos, parados ahí no se hundían, por lo tanto es un sedimento fuerte. Muy bien, señores. Ahora, en nuestra zona, ¿cuál es el hinterland? ¿Qué es la parte de adentro de la zona? En primer lugar, el hinterland peruano está compuesto por Apurímac, Arequipa y Cusco, y tiene una potencialidad de 46 millones de toneladas de carga. Y los ejes viales son simples, los ejes viales de este punto son las carreteras de penetración que tenemos desde Arequipa a Puno, Cusco, y las carreteras que van a las minas, etcétera, etcétera. Y luego tenemos los ejes viales de
del hinterland internacional, que están compuestos por la interoceánica, la anterior, ¿no es cierto? La interoceánica, los puertos del Pacífico, la carretera panamericana que viene de Pasto en Colombia hasta el sur del río Maule en Chile, y todos los puertos de la zona del Pacífico. Y por otro lado, los proyectos de ferrocarril que tenemos para toda la zona. Muy bien. La evaluación geológica, como ya les pusimos, la página 18, ¿no es cierto? La evaluación geológica es el tema del granito y granodiorita, y luego de ahí pasamos a la granulometría, que es la roca, esta roca de granítica, que los antiguos decían que mientras más agua le echaban, más dura la volvían, y las inspecciones submarinas que las hizo la Universidad de San Agustín, dieron como resultado que los buzos, cada media hora que entraban, podían analizar las corrientes y las zonas de profundidades y todo este sistema que era bastante consolidado. Luego pasamos, señores, a una cosa muy importante en el puerto, que es el agua. Por favor, el agua potable. El agua potable la hemos conversado con 3 empresas holandesas, ¿no? Nos han hecho propuestas, aquí les presentamos una imagen nada más de eso, pero lo más importante de esto es el estudio del uso y la producción de esta planta de transformación de agua de mar en agua potable por ósmosis invertida. El costo, tienes ahí el cálculo del costo. El costo de esto es de 2 soles 45 el metro cúbico de agua. 2 soles 45. Y eso no me deja mentir, tenemos los estudios completos del tema este. Luego viene, por supuesto, el impacto ambiental. Un tema bastante amplio y bien complejo. Pero lo importante, que el impacto ambiental está basado en la sostenibilidad del puerto. Y la sostenibilidad significa que vamos a hacer los desarrollos de las actividades del puerto y humanas, ¿no? Tratando de cuidar, ¿no? De tal naturaleza, de tal forma, con tales características que aseguren que se puedan cubrir las necesidades, que las necesidades que cubrimos en el presente puedan ser cubiertas en el futuro, no comprometer el uso y la búsqueda de necesidades de nuestros descendientes del futuro. Y posteriormente, y claro, el puerto va a ser una cosa moderna y muy bien armada. Luego viene la evaluación económico-financiera. La evaluación económico-financiera empieza así. La inversión es de 2.500 millones de dólares. El retorno es en 13 años. Y miren ustedes, el tráfico mundial de carga en todo el planeta es de 10.800 millones de toneladas al año. En todo el planeta, en todos los océanos del planeta, se manejan 10.800 millones de toneladas. De esos 10.800 millones de toneladas, Puerto Corino va a poder operar 110 millones de toneladas al año. El 1%. El 1%. Por Dios, señores, díganme si no seremos capaces de conseguir de toda la carga mundial que termina el planeta, el 1%. Claro que sí lo vamos a poder conseguir, por supuesto que sí. Y como ya les dije, las valorizaciones, los costos al principio van a ser de $19 la tonelada y luego va a bajar a 13, que nos asemeja mucho
a los 12 que cobran todos los puertos en todo el mundo. Pero de todas maneras vamos a cobrar la mitad de todos los puertos de Sudamérica. El Callao cobra 22 a 28 y los puertos chilenos llegan a 30. Muy bien, señores. Esto es la presentación de Puerto Corío. Muchas gracias por atenderme. Ruego a usted que pasen a las preguntas si fueron tan gentiles. Muy bien, doctor Carlos Corzo, muchas gracias por esa presentación. Y ahora en esta segunda parte del webinar vamos a iniciar con la participación de nuestros panelistas. Ellos van a poder formular comentarios, de repente alcances, aportes y también algunas interrogantes al expositor. Vamos a iniciar entonces con el doctor Patricio Quintanilla. Él es rector de la Universidad La Salle, a quien hemos invitado en esta oportunidad, también conocedor del proyecto. Doctor Patricio Quintanilla, le damos el tiempo correspondiente para que usted pueda alcanzar algunas interrogantes y también comentarios acerca del tema de hoy. Buenas noches, bienvenido a la Universidad San Martín de Porres Filial Sur. Muchas gracias, Lorena, por la invitación y por darme el pase. Yo tengo muy buena relación con mi amigo el doctor Jaime Mujica y por eso con muchísimo gusto participo en los eventos de la Universidad de usted, que además es su universidad hermana, la Universidad de La Salle. O sea, tenemos muy buena relación. Le agradezco la invitación. Por otro lado, debo reconocer que el proyecto lo conozco con algo más de detalle porque el doctor Carlos Corzo, que es un antiguo amigo, tuvo la gentileza de compartirme alguna información, no solo en papeles y en números. Tuvimos la oportunidad de conversar en extenso sobre el puerto de Corío, una reunión personal presencial que tuvimos con él. Tengo primero un par de preocupaciones y algunas preguntas. Una de las preocupaciones, Carlos, y perdona que mejor nos hablamos de tú por la antigua amistad, te dejaré decir, doctor, por si es que no tienes problema. Carlos, quizás una de las ausencias que yo veo, quizás por mi deformación profesional de economista y preocupado por el desarrollo regional, es el impacto. Está claro los números, yo he visto, inclusive tuviste la gentileza de mostrarme las cifras del retorno de la inversión financiera, pero quizás lo que se podría profundizar es el impacto que tenga en el desarrollo de la región. Y cuando digo la región no estoy hablando de Arequipa, estoy hablando de toda la región de Apurímac hasta Tacna, todo lo que en los viejos tiempos llamamos la macrorregión sur. Es porque un puerto de esta magnitud, del cual estoy convencido de sus beneficios, debe tener un impacto por el sistema ferroviario y carretero y vial que debe haber alrededor de este puerto. Y eso debe promover desarrollo económico. No sé, es una primera una primera duda, si es que existe algún estudio de impacto sobre el desarrollo regional. Si no, sería un tema de investigación, como hemos conversado al inicio, creo que fuera de cámaras, la posibilidad de hacer algunas investigaciones sobre el desarrollo socioeconómico. Después, lo que sí me preocupa, déjame 2 o 3 temitas, Carlos, y después los comentamos. Lo que sí me preocupa es, pues, la poco interés de las autoridades regionales en proveer este puerto. Yo sé que muy recientemente, o sea, que se llevó unas semanas, quizás un mes, la señora gobernadora regional se ha reunido con el presidente de la Autoridad Portuaria Nacional para empezar a hablar del tema. Parece que acá hay un tema de desinformación. Quieren hablar del tema cuando ya está, pues, hablado, discutido y analizado desde 2007, si no recuerdo mal la información que han presentado. Entonces son 15 años que estás tú sobre el tema, no me incluiré, que estás sobre el tema y siguen pensando en empezar a analizar el problema con la Autoridad Portuaria Nacional. Segundo tema. Tercer tema, me preocupa pues esto de la carga, ¿no? Yo recuerdo que cuando se hizo, y perdón la analogía con un proyectito chiquitito, cuando se quería hacer una carretera del punto A al punto B, algún hotelero observó es que no puede hacer esa carretera porque no hay tránsito. Por Dios, no hay tránsito si no hay carretera. O sea, ¿cómo hay del punto A al punto B que pasa un camión cada 10 días? Por supuesto, si no hay una carretera desastrosa. Pero yo creo que ese argumento de la poca o la baja
existencia de demanda por el puerto es una falacia conocida, repito, en proyectos chiquitos como un puerto o una carretera de 20 kilómetros. Eso es lo mismo, ¿cómo va a haber carga si no hay puerto? Creo que es una falacia que se suele utilizar. Y luego, y con esto sí también es una preguntita, Carlos, por favor, es cómo se puede ver en este mundo globalizado en que todos estamos y que todos somos dependientes de todo. Yo sé que es un proyecto de mediano plazo, pero el ecosistema de transporte mundial está complicado. Está complicado, ha habido congestión en los puertos, ha habido incremento tremendo en los fletes. Un contenedor que costaba de Asia al Callao, que costaba 2.000, o a Los Ángeles, costaba $2.000, pasó a costar 12.000. Entonces, yo creo que estos problemas de desabastecimiento mundial por un problema de comunicación, de transporte, creo que más bien es una oportunidad con un puerto como Corío. Creo que lo que va a hacer es que vamos a aprovechar esa coyuntura y vamos a facilitar ¿a quién? No al dueño del puerto Corío, también quizás, pero no me preocupa, pero a los exportadores nacionales, a los exportadores de los países vecinos, a los exportadores de soya de Brasil, y de paso haremos que la carretera interoceánica no sea un elefante blanco, como lo es en este momento, y que realmente pueda funcionar. Pero eso jala, como tú lo has mencionado, esa parte del proyecto no la conocía en realidad, te agradezco, es el estudio del transporte ferroviario. Porque la carga pesada, la carga grande, ya no puede ir en camión. Eso siempre ya pasaron, tiene que ir en ferrocarril. Y yo, la verdad, cuando conversamos en este tema, esto del transporte ferroviario, no lo vi, quizás por deficiencia mía, no lo vi. Pero no hubo tiempo, correcto, pero creo que es un tema importante. Entonces, en concreto, dos preguntitas, Carlos. Uno, el tema del impacto sobre el desarrollo regional. Te repito, mi formación profesional como economista y preocupado por el desarrollo de la región es cómo va a afectar al ciudadano a pie, como dicen mis amigos periodistas, este puerto Corío, de toda la macrorregión sur, no solamente Arequipa, desde Apurímac hasta Tacna, porque somos una región fundamentalmente minera. Eso también lo tengo claro. Entonces, este puerto, como parte de su proyecto de desarrollo, tendrá un impacto en la población y también apoyará las exportaciones y la gestión minera. Esos temitas quisiera que si me hace el favor de comentar, Carlos. Pero con todo gusto y muchas gracias, porque, mira, por supuesto que tenemos análisis no muy profundos, no estudiados en profundidad sobre todo el desarrollo, todo lo que va a pasar. Imagínate tú, calculamos 5.000 empleos y colaterales. Imagínate tú, por favor, los proyectos colaterales que tenemos, que están desde salud, educación, recreación. La recreación tiene todas las artes, desde el fútbol hasta el teatro, ¿no es cierto? Todo lo que es recreación física y mental, vestido y techo, ¿no es cierto? Pero nosotros somos inclusivos. Señores, hace poco en la playa de Corío había un pescador que tiene una batara y hace cevichito. Uno de nuestros socios, precisamente Lorenzo, con autorización del directorio, fue y le dijo: señor, usted es de acá, usted vive acá, sí, ¿le importaría si nosotros aquí le hacemos su tienda, su restaurante, y usted sigue atendiéndolo? Pero yo, no lo vamos a pagar, lo vamos a hacer permanente, porque acá vamos a hacer un puerto y usted va a servir comida y va a haber otros como usted. Eso es un pequeño ejemplo de lo que pretendemos, ¿no es cierto? Desarrollar ahora todo lo que va a significar los caminos, las carreteras, el tren que una Hilo, Matarani, Corío Matarani. ¿Te das cuenta de lo que va a significar? Y no solo van a ser trenes de carga, también estamos pensando en mixtos, ¿no es cierto? Y luego la subida, la penetración hasta la meseta del Collao, en rieles, en trocha ancha,
¿Por qué? Porque acá cruzamos la cordillera, aquí en el sur, por altiplanicies. No hay abismos gigantescos. Luego nos permite tener una trocha ancha de carga. Esa trocha ancha con rieles de 120 libras la yarda, que son para carga, porque actualmente tenemos rieles de 80 libras por yarda, que es para pasajeros. Y nos permite, por lo tanto, torcer y hacer unas vías muy solas, muy grandes, y probablemente en varios trechos de ida y vuelta. El impacto económico, señor, como rector de la universidad, mi querido Patricio, creo que va a ser una de las cosas que tenemos que profundizar. Y tus muchachos van a aprender a estudiar y a desarrollar economía si es que pueden investigar este tema. Nosotros lo tenemos muy superficialmente investigado. Y la otra pregunta tuya era respecto a... ¿Cuál era la segunda? Permíteme un pequeño comentario, Carlitos, porque la idea, creo, Lorena, es que podemos tener diálogo, creo que no hay inconveniente, ¿no? No. Mira, yo te tomo el reto y voy a organizar algunos trabajos de investigación en la Universidad de La Salle, específicamente sobre desarrollo regional. Y yo personalmente, en la medida que el tiempo me permita, porque el cargo que tengo me complica la vida, como tú lo sabes, que inclusive el tiempo que tengo para cruzar fue corto, pero puedo con algunos otros docentes trabajar un tema de desarrollo regional. Y yo estoy a disposición de ustedes. Enfocarlo el Puerto Corío, aparte del tema que tú has mencionado, que por supuesto es valiosísimo, enfocarlo como un proyecto de desarrollo regional. Para lo cual voy a pedirme que me autorice a utilizar alguna información que me has proporcionado, por supuesto con la confidencia del caso, y segundo, que permitas que estos jovencitos puedan contactar contigo para que los alimentes de información. Mira, eso para mí es música. Gracias. Bueno, tú sabes que mi vocación es yo soy economista de profesión, y si bien sé todo esto de director, pero no por eso dejo de ser economista, y ahí tengo mi investigación y sobre el desarrollo regional, que es que me comprometo a hacer eso y te pido que me permitas molestarte. El segundo punto es, ¿qué impacto tendrá? Porque te decía que la carretera interoceánica, INS y todo lo demás, la carretera que viene desde Acre y que teóricamente termina nadie sabe dónde, la interoceánica famosa, es un elefante blanco. Pasa un camioncito de cuando en cuando. No se está utilizando como se previó, que eran cientos de camiones diarios trayendo soya. Eso no ha sucedido, en mi modesta opinión, quiero que me confirme si estoy equivocado en lo que digo, porque no tiene por dónde salir esa soya. Totalmente. Y está saturado básicamente por minerales, porque lo que sale por Cantarane son fundamentalmente minerales. Y yo no sé si este puerto está previsto que sea un puerto de contenedores o que sea granelero, de carga a granel. Ese es un tema vinculado a la minería, que en mi opinión, la minería es el motor de desarrollo del sur del país. Bueno, mira, el puerto está diseñado así. Primero tiene un área para minerales, otra área para grano, otra área miscelánico, que es contenedores, y una zona para una monoboya, que es para... ¿Me podrías explicar qué es eso para mi combustible? cultura? Para combustible. Ok. Combustible. Porque se piensa que en adelante podemos tener una refinería ahí. Esa idea nos la puso Anglo Energy Refining Corporation, que es una petrolera inglesa, que dijo, yo pondría ahí una refinería y llevo mi propio crudo, lo refino y lo vendo en la franja IRSA de este a oeste en la América del Sur, en la parte central de América del Sur. Es decir, toda la zona de Arequipa, Puno, toda esta zona, Bolivia, el Acre, Rondonia y toda la zona de Brasil. Eso nos dio la idea de poner la monoboya primero. Obviamente que Zamín nos dio los primeros pasos del ferrocarril y después nosotros estudiamos la primera fase. La tenemos, ha visto el libro. Y por último, en fin, creo que sí tenemos un eje, un hub precisamente,
un pivote de desarrollo fantástico en la América del Sur. Y esto es un sueño, eso es una visión que debe ser general. Jamás me voy a poder apropiar de la visión de otro. Ese fue Daniel Vera Bayón. Y claro, poco a poco, con las cosas que hicieron, se fue ampliando, hasta volverse gigantesca como la que tenemos un temita ahora. final, Carlos, si me permite. ¿Cómo juega Corío dentro de los puertos chilenos que son, por lo menos tienen fama de ser puertos muy eficientes? No sé si existen, te confieso mi ignorancia, no sé si los puertos chilenos permiten los buques post-Panamax y super post-Panamax, no lo sé, pero yo no sé cómo juega Corío dentro de los puertos chilenos, que estamos un al ladito del otro, por decirlo. Antes de eso, chileno, ya. Mira, te voy a decir una cosa. El puerto de Matarani carga hasta 3 millones de toneladas al año. El puerto de Hilo, 1. El puerto de Callao, 20. Puerto Corío va a cargar 100. Entonces va a permitir, sí, traer mucha carga. 1. 2. La eficiencia de los puertos chilenos es estupenda. Pero no hay puerto en Sudamérica que tenga estas profundidades. El puerto de Santos es tremendamente congestionado, ahí se camina por horas y sigue habiendo puertos, aunque es muy angosto, pero ¿cómo cargan? Cargan con chatas y los buques están afuera, están anclados afuera. ¿Te acuerdas cómo era antes Mollendo? Igualito, pero no son lanchones, sino gigantescas chatas. En los puertos chilenos tiene el granito y granodiorita profundo totalmente fragmentado por los terremotos, porque el avance de la placa sudamericana hacia el oeste, el mayor impacto lo tiene en Chile, por los terremotos, todos lo sabemos. Entonces, cada vez que quieren poner rompeolas, se liquefaccionan las rocas. No han podido hacerlo ni en Mejillones, ni en ningún puerto. Así que no entran grandes buques. Lo que tienen es mucha eficiencia. Y es más, por los estudios que nosotros tenemos, hechos por la Universidad del Pacífico, ¿ah? La Universidad del Pacífico, redes empresariales marítimo-portuarias en el Pacífico Sudamericano, ¿ya? De la Universidad del Pacífico, nos muestra claramente que las navieras peruanas desaparecidas por la eficiencia de los chilenos y por los gobiernos y por la mala administración gubernamental de Perú, han hecho que los chilenos cojan la carga de Perú, la lleven a Valparaíso, la consolidan ahí, la sacan en buques, en los mismos buques, a los puertos del norte de Estados Unidos, a Long Beach, nos hacen pagar doble flete. O sea, tampoco ingresan, tampoco reciben buques post-Panamax en los puertos chilenos. No. Todos son buques, todos los puertos de Sudamérica son puertos de la época de la colonia. Así que tienes un puerto y atrás tienes casas. No hay como Corío que no tiene nada y se va a armar todo de nuevo. No, imposible. No tienen la capacidad, ni siquiera los brasileños, ni mucho menos, por ejemplo, Buenaventura, Manta, ninguno de esos puertos. Ningún puerto en Sudamérica tiene esas características. O sea, en este lado del Pacífico, el único es Long Beach. Es Long Beach, por supuesto, más abajo el puerto militar, naval de los americanos, no me acuerdo cómo se llama. Pero no es un puerto comercial. No, pues no es puerto comercial. Y el luego... comercial, Long Beach, en el Pacífico de este lado. Long Beach es el grande, en México hay otro también, pero tampoco grande, y el próximo sería Corío. Y nosotros estamos perdiendo una valiosa oportunidad como es este proyecto. Vamos a continuar. Okay. Sí, ya, vamos lo dejo ahí, Carlitos. Perdóname, lo dejo, Carlitos, ahí. Discúlpame, solamente para terminar y reiterar el compromiso tuyo y mío de avanzar en el tema de la evaluación. Pero muchísimas gracias. Sobre desarrollo socioeconómico, el impacto socioeconómico de la región. Que un rector de tu calidad y nombre me diga eso, es música para mis oídos. Muchísimas gracias, Patricio. Gracias a ti, amigo. Gracias a ti. Gracias. Perdona a Lorena que me he extendido un poquito en mi comentario. Está muy bien, doctora Patricio Quintanilla, igualmente doctora Carlos Corso. Vamos a continuar y ahora le vamos a dar el tiempo para que haga las consultas, para que nos dé sus aportes también
al arquitecto Lorenzo Dietrich, es el director ejecutivo de Business and Solution Architect. Así que espero haber pronunciado correctamente el nombre, Lorenzo. Bienvenido, y estamos aquí para escucharte y para hacer las consultas también al doctor Carlos Corso. Adelante. Muchas gracias. Doctor Corso, ya nos encontramos en varias oportunidades, ocasiones. Dime Carlos y no doctora, ¿eh? Carlos, bueno, a Carlos Lorenzo. Sé de tu proyecto, sé también de tus preocupaciones, no solo para la región, sino el compromiso alto que tú tienes para tu país. Y tengo básicamente dos consultas, dos preguntas. Una sobre la sostenibilidad, que es una palabra bastante importante hoy día, que aterriza en planes de desarrollo en todo el país. Las metas de Perú en este sentido son más altas que en mi propio país, la Francia. Y la segunda va a ser al respecto de las tecnologías. Entonces, acá en este proyecto no estamos hablando de una empresa, no estamos hablando de una explotación, no estamos ni hablando de un puerto, estamos hablando de un megapuerto, ¿no? Estamos hablando de una ciudad portuaria, y me gustó escuchar y recordar a principio que era un proyecto de ciudad tecnológica. Ya, a eso vengo ahora. El impacto de un tal proyecto es local, regional, nacional, es internacional, con esa envergadura y por la naturaleza misma de las actividades directas e indirectas que desarrolla un tal puerto, una tal ciudad, vamos a generar bastante impacto, negativo como positivo. Ahí viene la pregunta, ¿cómo se prevé gestionar el tema de la sostenibilidad en su aceptación la más larga? Ok, gracias. Más larga acepción. Ok, Lorenzo, gracias por la pregunta. Importantísima y además muy del momento. Mira, todo puerto no destruye, crea. Un puerto cuando se hace, crea conexión con el mundo, crea trabajo, crea desarrollo, crea actividad, crea un montón de cosas que si podríamos estar horas nombrándolo y con asesores, ¿no es cierto? Muy bien. Al crear eso, también usa elementos de la misma naturaleza, usa. Por lo tanto, podría decirse que destruye. No me gusta usar esa palabra, pero usa. Y al usarlos, los consume, ¿no es cierto? Va a tener un efecto en el fondo marino, en los peces, va a tener un efecto en el agua, va a tener un efecto en la tierra, no, porque sería esa totalmente en la nuestra, ¿no es cierto? Entonces, nosotros hemos pensado que desde el inicio, los primeros que nos van a dar la autorización van a ser los ecologistas. ¿Por qué? Porque de inicio vamos a trabajar con la sostenibilidad para desarrollar esta actividad muy productiva con las características que aseguren que nuestras necesidades del presente no comprometan la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras. Al revés, crear para ellos. Crear para ellos. Vamos a trabajar de inicio en los estudios con las normas internacionales de la Asociación de Puertos y Harbors. Y por supuesto, en la World Ports Sustainability Programs. Esos van a ser nuestra Biblia. El marco. Nuestro marco, nuestra Biblia. Entonces, vamos a trabajar con 17 ítems muy claros. Primero, cero pobreza, cero hambre, buena salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, modernos y serios, energía renovable no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura. Crear, no destruir, crear infraestructura, reducir las desigualdades,
de los seres. No vamos a reducir la desigualdad diciendo, le vamos a quitar al rico para darle al pobre. Vamos a promover educación para que haya igual nivel educativo, que cuando uno de nosotros hable de Espronceda, o de Fray Luis de la Barca, o de Calderón de la Barca, y La vida es sueño, y el monólogo de Segismundo, los que estén ahí, sea quien sea, entiendan lo que están oyendo y sepan de qué estamos hablando. Esa educación queremos promover. Ciudades y comunidades, los núcleos poblacionales sostenibles, es decir, que hagan lo mismo que el general, que no destruyan, que construyan. Y claro, una producción y consumo responsables. Acción permanente a favor del clima. Vamos a cuidar la vida submarina. Cuidar la vida en los sistemas terrestres también, ¿no es cierto? Paz, industria e instituciones fuertes. Básicamente vamos a promover la institucionalidad, instituciones fuertes, hasta la agencia de bomberos. Tiene que ser una institución sólida, fuerte, de gente. Y la formalidad, ¿no? Formales, correcto. Y vamos a controlar muy bien toda la administración. Esa es la base de la no corrupción. Y la transparencia. Cuando tú tienes control en la administración, este papel se presenta acá y va allá, y no que este papel se presenta acá y se esconde aquí, ahí vamos a poner auditorías, y responsabilidades. Por lo tanto, todo va a ser transparente y claro y fluido. Y por supuesto, vamos a buscar alianzas con todos los grupos de la zona, de nuestro trabajo, de nuestro entorno, para conseguir objetivos comunes. Señor, tenemos que cuidar tal cosa, buscar alianzas desde los niños y buscar comprensión, alianzas, involucrar a la gente en lo que uno hace. No permitir, bueno, eso lo hacen ellos y nosotros nos divertimos. No. Esos son los trabajos que vamos a hacer, Lorenzo. Ahí vamos a trabajar con sostenibilidad. Gracias. Me gusta que sea parte del ADN porque creo que hoy día lo que va a diferenciar Puerto Corillo de un otro puerto es que este puerto hasta la fecha no existe. Por lo tanto, no puede ser un puerto como los otros, ¿no? Que recién está empezando a sacar esfuerzos para hacer mejor, más verde, más sostenible en el sentido social también, ¿no? Eso se puede integrar desde el principio, me parece absolutamente genial. Y creo que así debe ser, siglo XXI, ¿no es cierto? Siglo XXI, así es, señor. Ya. Segunda pregunta, Carlos. Justamente al respecto del siglo XXI, que se preocupa de la sostenibilidad es un tema, pero ese siglo también es un siglo bastante tecnológico, a tal punto que en muchos países donde los europeos, los americanos, Asia también, ve un futuro que casi solo está tecnológico, que no puede ser. Y con la riqueza que tenemos en Perú, no debe ser. Ya. Ahora, no obstante, la pregunta es un poco doble, ¿no? Uno es, ¿cuál es el uso que se prevé hacer de las tecnologías hasta las más avanzadas, ¿no? En el proyecto para el manejo, el desarrollo del megapuerto? Esa es la primera parte. Y la segunda es cómo, justamente al respecto de la sostenibilidad, cómo podrían apoyar esas tecnologías al buen manejo de todos los aspectos de la sostenibilidad que evocaste, que son, la verdad, dimensiones y que deben aterrizar en unos programas, ¿no? De manera constante. Mira, gracias. Tú has hecho la pregunta interesante, pero también la has contestado. Porque al final, desde la producción y la gestión de las energías, hasta la gestión y las externalidades de la medición de los impactos, incluido la comunicación, los servicios, etcétera. Todo eso va a ser tecnológicamente manejado. Ok. Sistemas computarizados. Es más, dentro de muy poco ya va a haber aviones que aterricen con computadoras, como son los drones, ¿no es cierto? Claro. Que no tienen tripulación. Poco a poco va a haber hasta de pasajeros, chicos primero y poco grandes. Igual buques. El ingreso a las radas a coderar los buques
Ya no se va a hacer con técnicos que salen en estos remolcadores llenos de llantas y gastando petróleo, botando toda cosa, todo desperdicio al mar. Se van a manejar por computadoras, con los satélites, ¿no? Perfectamente armados, ¿no es cierto? Ese es el puerto del siglo XXI. Aquí no vamos a hacer un puerto como los anteriores. Ya botas, muelle, listo, amarra las llantas. No, señor, de ninguna manera. Si queremos cumplir con todos estos ítems que estamos hablando, si queremos cumplir con la eficiencia de que hablamos, si queremos cumplir con nuestro país, con el desarrollo y con el mundo del siglo XXI, tenemos que trabajar así. Si no, no hagamos nada. El estudio de factibilidad, el estudio, esto, son estudios básicos, son la base de un puerto, pero todo lo que viene por encima es totalmente tecnológico. Eso, por supuesto, van a tener otros ítems de estudiar. Esto no va a terminar nunca en los estudios. Y, por supuesto, necesita mucho dinero para seguir haciendo. Y ese dinero va a salir de la misma producción y la misma financiación. Sí, señor. Muchas gracias, Carlos. Lo veo, es un proyecto, digamos, a muy largo plazo, algo que nosotros humanos no podemos considerar. Yo lo veo como dimensión 50, 60, 90 años, algo así, ¿no es cierto? Y me parece considerable los esfuerzos que se tienen que generar y también la oportunidad de capacitación para la gente, ¿no? La comunicación con el extranjero. Y somos también en un siglo de comunicación, ¿no? Entonces todo esto va juntos y te agradezco para las respuestas. A ti por tus preguntas, muchísimas gracias. Yo tengo 75 años y de los 100 que estás hablando espero vivir 30. 30 más, quiero decir. 30 más. Tienes que vacunar 3 veces voy a ver más. el puerto, créeme. Gracias, Carlos. Gracias, mi querido Lorenzo, muchísimas gracias. Esperemos que sí, todos queremos realmente ver este puerto que es un eje de desarrollo primordial tanto para nuestra economía, no solo a nivel regional, sino también nacional. Estamos en vivo y en directo y en esta transmisión en vivo, ojo, y Mario Calderón realiza la siguiente interrogante. Primero, felicitar la difusión del gran avance. ¿Cuál considera que debe ser el rol del gobierno regional para el desarrollo de este gran proyecto, doctor Corso? Bueno, señores, el apoyo total. No intervención o intromisión mezquina. Tengo que ser claro y voy a decir las cosas. Ya soy viejo para tener miedos y no tengo pelos en las lenguas. No intervenciones o intromisiones mezquinas, tratando de apoderarse de cosas que no son de ellos y apoyar. No, señores, ver la oportunidad de ganar dinero. No, son servidores públicos. Su trabajo es ese, apoyar este enorme esfuerzo que está haciendo un grupo de personas que creen en lo que estamos haciendo, que creemos en nosotros y que hemos empeñado nuestro patrimonio en estos estudios. Estos estudios no han sido baratos, son carísimos y lo hemos puesto nuestra plata. Nadie nos ha dado un centavo. Por eso cuando decíamos apruébelo y nos decían no hay carga, es un riesgo, le decía, no, señor, porque es mi inversión. Si falla, pierdo yo. ¿No es cierto? Y claro, nadie cruza acá porque no hay puente. Claro, nadie cruza porque no hay puente, pues precisamente. ¿No es cierto? Igual, como decía Patricio. Es una falacia horrible que la usan. Y luego, desinformar. Cuando gente importante viene a apoyar Corío, va a la región y la región le dice cualquier otra cosa. Cualquier otra cosa que guiándolo y encaminar las cosas. El rol de las autoridades, que se supone son nuestros líderes, es apoyar esta iniciativa, pero ciegamente, sin tapujos, sin peros. Esa es su labor. Gracias. Doctor Carlos Corso, nos hacen una consulta también. Nos dicen, ¿cuál es la acción inmediata que se tiene que hacer para que el proyecto comience a encauzarse y se pueda realizar? Estamos en agosto del 2022. ¿Qué se tiene que hacer? Lo primero, y ya estamos haciéndolo, es actualizar el plan maestro, que ya lo tenemos hecho, que ya lo hemos
concebido y lo hemos presentado a la APN, el Plan Maestro, ¿no? Es un libro con mucha información, pero el Plan Maestro es la solicitud a la Autoridad Portuaria Nacional para que nos dé permiso del uso temporal del área acuática para empezar los estudios profundos, los estudios de fondo. Ahí se hacen los estudios, tenemos ya la línea de alta marea. La línea de alta marea es bien interesante porque te dice, usted sabe que hay una parte que dice, acá termina el mar y acá empieza la tierra. ¿Dónde? ¿Dónde empieza la tierra? ¿Dónde termina el mar? ¿En el tumbo? ¿En la olita grande? ¿En la espumita chiquita? ¿Dónde? Y te lo piden a milímetros. Eso es un estudio bien profundo y carísimo que solo lo hace la hidrografía de la Marina. Entonces, todos esos estudios ya los tenemos. Estamos presentando a la Autoridad Portuaria Nacional la solicitud de uso de mar. Ese es el primer paso y lo estamos reactualizando. Y Lorenzo nos hablaba de que esto va a demandar mucha capacitación. En cuanto a la capacitación, porque se tiene que capacitar, seguro, a muchas personas y muchos otros especialistas vendrán, que conocedores de trabajar con la tecnología que se está proponiendo. ¿Cuál sería el plan de capacitación? ¿Qué se le puede decir a la gente? La primera preocupación sobre, bueno, ¿habrá el Puerto Corío? ¿En qué voy a trabajar? ¿Quién me va a capacitar? ¿Cuáles son mis alternativas? Gracias por la pregunta. Correcto. Mire usted, el proyecto general tiene proyectos colaterales. El primer proyecto colateral que hice fue el proyecto de sanidad, un hospital para el cáncer que llevaría el nombre de mi hija que murió de esa enfermedad cuando tenía 26 años. Me van a permitir esta libertad. Y hacer un proyecto básicamente de sanitario, de auxilio hospitalario para la gente de nuestra zona del delta del Tambo, que hay muchísimo sufrimiento. Después vamos a hacer unas escuelas para enseñar a enseñar. No vamos a enseñar, entra a la escuela un alumno, termina, se va. No, vamos a hacer escuela de profesores, de maestros, de capacitadores, para que vayan así capacitando a más y a más y a más. Por otro lado, otro de los proyectos es que todos los pobladores de la zona, de ahí hasta Matarán y Mollendo, van a ser proveedores del puerto. No importa cómo. Vamos a inscribirlos y, por ejemplo, si tengo que comprar telas, ¿no es cierto? O tengo que hacer uniformes, voy a ir a las fábricas grandes a que me lo hagan, pero lo voy a facturar a través de los proveedores de la zona, que ganen un spread que va a ser mucho mayor de lo que ganan normalmente. Pero ese pequeño mayor gasto va en beneficio, porque a todos les va a llover, va a mojar. Y por otro lado voy a tener menos gasto en seguridad, porque la gente va a cuidar nuestro producto y nuestra gente. No es iluso, ¿eh? No es iluso, no soy un hombre iluso, pero sí soy un hombre que cree en eso. Una última consulta. Justamente acaba de mencionar usted, parece que anticipándose, cuando mencionaba de que va a llover o les va a dar a todos. Nos preguntan sobre el sector turismo, cuánto le suma y cómo se puede aprovechar el Puerto Corío, pero desde el sector turismo. Mira, no quiero ser un tipo que todo el día esté dando respuestas positivas. ¿Qué turismo tenemos ahí, señor? ¿Una playa preciosa? Mire, yo soy mollendino, mis padres son mollendinos. Las playas preciosas están en el Caribe, por Dios. En Mollendo tienes que luchar contra el frío del agua, la arena y la resaca del mar. Eso no es playa preciosa, eso es playa. No podemos hacer turismo. El turismo está dentro de Arequipa, en la zona del Colca. Ahí pueden venir buques de turistas, va a haber puertos ahí, va a haber tren, por lo tanto pueden moverse de acá al Colca, al lago Titicaca, esos son proyectos turísticos, ¿no? Pero la zona misma,
como no vamos a tirar abajo la roca de Corío, que va a ser la roca central donde estén las oficinas, arriba vamos a hacer, encima de esta roca vamos a hacer un hotel. Así que, y un balcón muy alto sobre el mar. Le vamos a llamar el balcón de los suicidas, pero en fin. pero esta zona va a provocar, tiene que provocar también ese tipo de movimiento, y eso estoy seguro. Por eso no destruimos las playas. Bien, doctor Corso, nosotros agradecemos su participación, también de nuestros panelistas, y sin duda alguna consideramos que el respaldo, el apoyo que deberíamos tener del gobierno regional con respecto a este proyecto, ya este actual gobierno ya tiene los días contados. Esperemos que alguno de los candidatos a la región pueda tener realmente el interés de apoyar y de impulsar este proyecto, y que al menos sea considerado dentro de su plan de gobierno de alguno de los candidatos a la región, que sería realmente muy importante. Si bien es cierto, la unidad nos permite hacer grandes cosas, y lo que necesitamos para nuestra región Arequipa es justamente, ¿no?, apelar a esa unidad para que este proyecto pueda salir. Cuando el gobierno regional en este presente mencionaba elaborar el perfil técnico para el Puerto Corío, fue nuevamente noticia este proyecto. Algunos medios de comunicación incluso titularon en sus portadas de que tras año de espera el Puerto Corío puede ser realidad, pero si ya tenemos un estudio hecho, ya se avanzó, ¿por qué no podemos dejar de ser tan mezquinos y empezamos a avanzar, ¿no?, desde el trabajo que ya se tiene hecho? También es cierto, el doctor Corso ha venido trabajando durante años, esto no ha nacido de un momento a otro, porque justamente cuando tomamos el interés de poder, la Universidad San Martín de Porres ya durante el año pasado enfocamos este tema con la investigación de las dos ingenieras, y nuevamente cuando retomamos el contacto con el doctor Corso, hemos observado la cantidad de estudios, de planos, de libros que tiene este proyecto. Entonces debemos avanzar, ya no podemos ser tan mezquinos de mencionar de que en mi gobierno se va a realizar determinado proyecto. No, señores, tenemos un estudio completo, existen los medios, la financiación correspondiente como para poder avanzar, y no podemos seguir deteniendo el desarrollo económico y de inversión para nuestra región. Doctor Carlos, ¿quería usted indicar algo? Sí, además, una cosa que hay que agregar y que es muy, muy cierta. ¿Usted sabe cuánto cuesta un estudio de un perfil para Puerto? No solo cuánto cuesta, sino quién lo puede hacer. No es fácil. Aquí en Sudamérica no hay nadie que se lo pueda hacer. Se lo digo porque lo sé, porque lo he buscado. La Universidad de Sao Paulo tiene hidrología. Ellos pueden hacer maniobras, simulaciones de maniobras e instalaciones de puerto, pero estudiar los ítems para hacer un perfil solo lo podían hacer los españoles, los ingleses, los americanos y los holandeses. Y por supuesto, obviamente también los chinos, ¿eh? También China. Pero esos están muy lejanos y son difíciles. Pero sí es una cosa muy, muy, muy compleja. A mí me han dicho aquí, en el gobierno regional, que vino un general que traía el estudio de Corío de la Universidad de Harvard. Harvard, la Universidad de Harvard. Yo estudiaba en la Universidad de Boston, que es al lado de la de Harvard. Y Harvard no tiene hidrografía. ¿Cómo pueden decir semejantes cosas? Y cuando les pregunté, quisiera saber quién lo ha hecho, me dijeron, es un señor gringo y una compañía de siglas. Dice, ¿tiene usted ahí el ejemplar? Y sacaron este libro. Me sacaron este libro. Me dijeron, sí, este es el ejemplar. Siglas. ¿Y quién lo firma? A ver, vea usted quién lo firma. Volteó así. Carlos Corso. Carlos Corso. ¿Se dan cuenta ustedes, señores? No solo no lo toman en serio, lo toman
superficialmente. Lo que están pensando es, perdón, pero lo voy a decir, ¿cuánto voy a conseguir de este señor que viene a proponer algo? Eso da náuseas, perdón la expresión otra vez. Y me disculpo con todos ustedes, pero es cierto. Es correcto. Doctor Corso, lo dejamos para las palabras finales, para la despedida correspondiente de este presente webinar, y es por eso que lo hemos titulado La verdad sobre el puerto Corillo. Bueno, muchas gracias. Me ha dado mucho gusto hacer esta pequeña historia, que es mucho más profunda y tiene muchísimos más bemoles, y la presentación de Puerto Corillo diciendo para qué y por qué. ¿No es cierto? Esa es la idea. Y por supuesto, usted ha sido testigo presencial de todos los estudios que tenemos. No hay tiempo para seguir leyendo. Y los aquí presentes también. Agradezco enormemente a mi querido y viejísimo amigo, no viejo por su edad, sino antiquísimo amigo Patricio Quintanilla, por supuesto, a mi queridísimo amigo Lorenzo Dietrich, un tipo de primera línea, gran amigo mío, muy querido por mí. Y por supuesto, señores, a ustedes, Lorena, muchísimas gracias. Eric, muy agradecido. Y esta oportunidad ha sido realmente linda. Y la propuesta de Patricio, que una universidad empiece a ampliar estudios, no para mí, sino para el bagaje general, es música para mis oídos. Muchísimas gracias. Y por supuesto a mi querido Jaime Mujica, un abrazo fortísimo, gracias por su apoyo, y siempre que habla con él me dice, oye, yo te saco Puerto Corillo. ¿No? Pero le tengo muchísimo cariño, muchísimo respeto, y gracias, nuevamente muchas gracias. Muy bien, pues agradecemos también la participación del doctor Patricio Quintanilla, rector de la Universidad La Salle, al arquitecto francés Lorenzo Dieterich, por estar con nosotros esta noche, al doctor Carlos Corso Holguín, por haber permitido conocer, ¿no?, solo una parte, a pesar de la gran cantidad de información y de libros que él tiene sobre este proyecto, ha sido una parte, pero se necesita profundizar más, y es por eso que la Universidad San Martín de Porres, Filial Sur, desde el área de proyección social, ya tiene 2 años consecutivos desarrollando este tipo de eventos donde analizamos temas de coyuntura y justamente poder potenciar este tipo de proyectos que nos ayudan a conocer que Arequipa no solo le pertenece a las autoridades, le pertenece a los intelectuales, le pertenece a los técnicos, le pertenece a cada uno de nosotros que quiere el desarrollo de nuestra región. Si podemos potenciar desde Arequipa hacia el Perú, podemos hacerlo con este tipo de proyectos. Y lo que hace falta aquí es realmente que exista gente que ingrese a ser autoridades con más de 2 dedos de frente, para que pueda seguir avanzando con cada uno de estos proyectos. Ya no nos podemos detener. Necesitamos reactivar nuestra economía, necesitamos reactivar el desarrollo de nuestra región y por ende el desarrollo de nuestro país. Nos despedimos a nombre del doctor Jaime Mujica Calderón, director universitario, y les agradecemos a todos ustedes. El próximo viernes, un nuevo tema con Ventana Sanmartiniana. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Muchas gracias.